Bienvenidos, queridos amigos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este programa Conociendo el Catecismo. Porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias porque tu misericordia es eterna. Te doy gloria, alabanza y honor a ti, Cristo resucitado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Te pido, Señor Jesús, que nos ilumines el camino, que a través de la palabra de nuestra Madre la Iglesia nos des luz a nuestras sagradas Escrituras y que nos permita siempre confiar en la doctrina de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues mis hermanos, primero que nada quiero pedirles disculpas por el video de ayer que no lo pudimos subir. Vamos a continuar ahora con el numeral que tenía que haber sido el de ayer. Vamos a empezar el párrafo 2, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Numeral 484. La anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, Gálatas 4:4. Es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir aquel a quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. Colosenses 2:9. La respuesta divina a su Hijo. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? Lucas 1:34. Se dio mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Lucas 1:35. Numeral 485. La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Él que es el Señor que da la vida, haciendo de que ella conciba al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. O sea que yo no sé por qué los hermanos no católicos le tienen una manía a la Virgen María, pero la sangre que se derramó en la cruz, aunque es la sangre de Cristo, salió de la Virgen María. Cristo y la Virgen María estaban unidos por ese cordón umbilical, mientras que la Virgen María le daba vida corporal al Dios vivo. Numeral 486. El Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo. Desde el principio de su existencia humana, aunque su manifestación no tuviera lugar, sino progresivamente a los pastores, a los magos, a Juan Bautista, a los discípulos, por tanto, toda la vida de Jesucristo manifestará como Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Hechos 10:38. Nacido de la Virgen María, numeral 487. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. La predestinación de María, numeral 488. Dios envió a su Hijo, Gálatas 4:4, pero para formarle un cuerpo quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. Lucas 1:26-27. El Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre predeciera de la encarnación, para que así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. Numeral 489. A lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Al principio de todo esto está Eva.
a pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno, a la de ser la madre de todos los vivientes. En virtud de esta promesa, Sara concibe a un hijo a pesar de su edad avanzada, contra toda expectativa humana. Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil para mostrar la fidelidad a su promesa. Ana, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith, Esther y muchas otras mujeres, María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que esperan de Él con confianza la salvación y la acogen. Finalmente con ella, la excelsa hija de Sión. Después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación. Todo esto en la Virgen María. Todas estas mujeres fueron, por decirlo así, las que iban preparando el camino para la Virgen María. La Inmaculada Concepción, numeral 490. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. Miren, aquí con esto ya mostramos que nosotros no idolatramos a María como tanto nos acusan los hermanos protestantes. Desde el comienzo ya estamos diciendo que es Dios quien le dio esas gracias, no es ella por sí. El ángel Gabriel en el momento de la anunciación saluda como llena de gracia, Lucas 1:28. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. O sea que para que ella aceptara libremente una misión tan grande, tenía que estar conducida por la gracia de Dios sin quitarle su libre albedrío. Numeral 491. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por su singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. O sea que por gracia del Espíritu Santo, Dios ya había, por decirlo así, muerto y resucitado por la Virgen María en el instante que la escoge como la que va a ser la madre del Salvador. Y alguien dirá, pero ¿por qué a ella? Pues, Dios hace lo que hace con quien quiere y como quiere. Así cuando nosotros nos toca vivir cosas difíciles, solo toca alabarlo y bendecirlo porque es Dios y punto. Él sabrá lo que hace con nosotros. Numeral 492. Esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Efesios 1:3. Más que a ninguna otra persona creada, Él la ha elegido con él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. Efesios 1:4. Hasta ahorita, en ningún momento la Iglesia Católica nos enseña que debemos adorar a María o darle los créditos a María, o que María es diosa, como tanto blasfema, no diría blasfema, más bien son embusteros los protestantes cuando dicen esas cosas. A veces no sé su intención del corazón, pero sí lo repiten porque lo escuchan en sus sectas. Numeral 493. Los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa Panagia. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Hágase en mí según tu palabra. Numeral 494. El anuncio de que ella dará a luz al Hijo Altísimo sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe,
segura de que nada hay imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1, 37, 38. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús y aceptando de todo corazón la voluntad divina de la salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera. Se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir a su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Ella, en efecto, como dice San Ireneo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo género humano. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar: el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató a la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María madre de los vivientes y afirman con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva y la vida por María. Pero el hermano protestante que no tiene historia no va a entender esto. Pero se me viene a la mente cuando leía esto, cómo Pedro lo negó y después Pedro mismo lo tiene que aceptar. Pues en el Antiguo Testamento, en la historia de la salvación, la antigua Eva ata y la nueva Eva desata, que es la Virgen María. La maternidad de María. Numeral 495. Llamada en los Evangelios la Madre de Jesús, Juan 2, 1, 19, 25. María es aclamada bajo el impulso del Espíritu Santo, la Madre de mi Señor. Desde antes del nacimiento de su Hijo, Lucas 1:43, en efecto, aquel que ella concibió como hombre, por obra del Espíritu Santo, y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente la Madre de Dios, Theotokos. Numeral 496. La virginidad de María. Desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de ese suceso. Jesús fue concebido absque semine ex Spiritus Sancto, esto es, sin semilla de varón, por obra del Espíritu Santo. Los padres ven en la concepción virginal el signo que es verdaderamente el Hijo de Dios, el que ha venido en una humanidad como la nuestra. Así, San Ignacio de Antioquía, a comienzos del siglo II, estáis firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen, fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne bajo Poncio Pilato, padeció verdaderamente como también resucitó verdaderamente. San Ignacio de Antioquía, Epístola ad Cimarnaos. Numeral 497. Los relatos evangélicos presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y todas posibilidades humanas. Lo concebido en ella fue del Espíritu Santo, dice el ángel a José a propósito de María, su desposada, Mateo 1:20. La Iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, Isaías 7:14. Según la versión griega de Mateo 1:23. Numeral 498. A veces ha desconcertado el silencio del Evangelio de San Marcos y de la carta del Nuevo Testamento sobre la concepción virginal de María. También se ha podido plantear si no se trataría en este caso de leyendas o de construcciones teológicas sin pretensiones históricas, a lo cual hay que responder: la fe en la concepción virginal de Jesús ha encontrado viva oposición, burlas o incomprensión por parte de los no creyentes, judíos y paganos, y también protestantes. No está aquí, pero también. No ha tenido su origen en la mitología pagana, ni en una adaptación de las ideas de su tiempo.
El sentido de este misterio no es accesible más que a la fe que lo ve en ese nexo que reúne entre sí los misterios, dentro del conjunto de los misterios de Cristo desde su encarnación hasta su Pascua. San Ignacio de Antioquía, de ya testimonio de este vínculo, el príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor. Tres misterios resonantes que se realizan en el silencio de Dios. Palabra de Dios. Pues vamos profundizando hasta ahorita cómo la Virgen era virgen antes de concebir. Mañana continuaremos con que fue virgen incluso antes, durante y después del parto. Un fuerte abrazo, mis hermanos, la paz del Señor y primero Dios. Nos vemos mañana.